Etapas de la historia del derecho romano. Empezamos con el derecho antiguo, que se extiende desde el 753 a.C. hasta el 450. Este se extiende desde la época de la monarquía y los principios de la república. Seguimos con el derecho preclásico, que está desde el 450 a.C. hasta el 130 a.C. Este se extiende hasta bien entrada la república. Y sigue el derecho clásico, que se extiende desde 130 a.C. hasta el 230 después de Cristo. Este se extiende hasta finales de la República y hasta finales del Principado. Luego sigue el derecho posclásico, que va desde el 230 después de Cristo hasta el 527 después de Cristo y se extiende a lo largo del dominado. Y la etapa final, que es el derecho justiniano, que se extiende desde el 527 después de Cristo hasta el 565 después de Cristo. Y este se extiende en el Imperio de Oriente y coincide con el gobierno del emperador Justiniano. Ok, como fuentes del derecho romano tenemos las leyes, los plebiscitos, las constituciones, los edictos, los jurisconsultos, los senadoconsultos y las costumbres. Cada uno de estos está dividido en otros grupos que son las leyes. Con los plebiscitos los encontramos en la ius civile, que serían las leyes que regulaban el comportamiento de los que en ese entonces eran considerados ciudadanos de Roma. Tenemos la constitución y los edictos o ius honorarium, que era la facultad de la que disponía el pretor, que el pretor era un tipo de juez, es decir, el que se encargaba de corregir o darle sentido al derecho civil romano en esa época. También tenemos a los jurisconsultos o los senadoconsultos, que vienen a ser los autoritas, es decir, estas eran las personas que eran más ilustres o eran consideradas con mayores conocimientos con respecto al derecho o a las cosas que tenían que ver al derecho, y por lo tanto su opinión era tomada mucho más en cuenta porque se consideraba que tenían un conocimiento superior en cuanto a los temas de derecho. Como fuente final del derecho tenemos la costumbre o las mores, que vienen a ser precisamente eso, las costumbres, las tradiciones, la parte consuetudinaria, que es decir, las leyes que no están escritas pero que de todas formas se cumplen por la tradición que se trae. Y en esta época el derecho se dividía en dos partes, que eran el derecho no escrito, que eran básicamente las costumbres, se limitaba solamente a eso, y el derecho escrito, donde estaban las otras fuentes anteriormente mencionadas, que eran el ius civile, el ius honorario y los autoritas. Es decir, todo esto se encontraba registrado en documentos, todas estas leyes, los plebiscitos y los senadoconsultos, los jurisconsultos, todo esto era fundamentado en escritos, a diferencia de las costumbres, que simplemente eran costumbres que se pasaban de una generación a otra.